¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su programa La Agenda del Poder. En esta noche vamos a tocar un tema que está dando de qué hablar en estos últimos días tras el anuncio que tuvo el presidente. Y se trata de esta propuesta de paquete de leyes. Al menos son alrededor de 10 propuestas de leyes que según el Ejecutivo buscan impulsar las reformas de forma estructural en cuanto a mejorar la economía, modernizar el Estado y, fortalecer las instituciones. Pero esta propuesta responde realmente a las necesidades que tiene actualmente el país, o son solo parches o son soluciones a largo plazo. Hoy vamos a tocar este tema de este paquete de leyes junto a nuestros invitados. Voy a dar la bienvenida en esta noche a Cristian Angulo, analista político. Un gusto, Cristian. Liromar, qué gusto, gracias por la invitación y claro, lo que planteas evidentemente es un tema que merece detenernos por unos instantes y ver qué implica, ¿no? Entonces, gracias de verdad, un gusto, Liromar. Muchísimas gracias por aceptar, de hecho, la invitación. También voy a dar la bienvenida a José Ronald del Barco, docente de Teorías del Estado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Un gusto, Ronald. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Vamos a empezar y voy a pedir a producción, por favor, que nos pongan las imágenes de estos paquetes de propuestas, que son alrededor de 10, y vamos a hablar. La ley de hidrocarburos, ley de minería, ley de electricidad, ley de inversiones, ley de economía verde, ley de emprendedores, ley electoral, nos referimos a una nueva ley electoral, ley de justicia, ley de seguridad nacional y finalmente ley de reducción del Estado y la burocracia. Voy a iniciar la charla tal vez. ¿Cuáles son las leyes de todas estas las que van a generar tal vez más alarma en el público, en la sociedad? Cristian. A ver, yo quisiera proponerle a la gente que nos sigue, y Liromar, si me permites, probablemente generar un poco de contexto. Eso nos obligue un poco al antecedente, ¿no? Lo primero que hay que decir, porque hay varias cosas que hay que decir, es que el país tiene la obligación ineludible de hacerle frente a un problema complicado. Un problema que de manera simple ya está bien, ¿no? Muchos nos hemos referido y hemos dicho, Bolivia está en crisis. No hace 8 meses, y hago referencia a 8 meses porque el partido en gobierno está en funciones 8 meses. Es una crisis que tiene su origen atrás todavía, ¿no? Años. Y que claro, uno esperaba con expectativa, porque un poco se configura así el cuadro, superemos la crisis, ¿no? Un poco inclusive ha servido de una especie de, metafóricamente lo planteo, como un dique de contención el proceso electoral para que los ánimos y la resistencia social no se exacerbe demasiado y todos esperábamos por lo menos señales, pero realmente lo que necesitábamos eran acciones para poder contener esta crisis. Han pasado 8 meses y creo que definitivamente no se ha hecho lo suficiente. Tengo esa sensación, pero tengo la seguridad de que hoy, por ejemplo, tenemos una Asamblea Legislativa Plurinacional paralizada. Yo no identifico, más allá del levantamiento de la subvención en términos económicos, una ley que legítimamente, que objetivamente pueda ser denominada una ley de cambio estructural. Entonces ahí lo primero, y en el cuadro que tú bien presentabas, identifico una lista de leyes que creo que podrían resolver, podrían ser parte, pero que están en un contexto realmente cuestionable. La Asamblea está casi en parálisis, no ha hecho su tarea oportunamente. Aquí agrego y aclaro en realidad, no solo apunto a la Asamblea, sino fundamentalmente al Ejecutivo, ¿no? Entonces ese es el escenario y el primer cuadro que yo quisiera remarcar, es decir, estamos frente a una necesidad desatendida, no se ha manejado bien el tiempo político y creo que es un elemento más que hay que considerar al análisis, ¿no? Yo inicialmente llegaría hasta aquí en mi primera intervención. Muchísimas gracias. Ronald, ¿quedamos de acuerdo con este contexto que nos plantea Cristian? Sí, muy de acuerdo, y además un poco revisando los antecedentes históricos, cada proyecto que ha habido, que básicamente han sido proyectos de gobierno, exceptuando, digamos, un proyecto de Estado que hubo en el contexto del 52, de la Revolución Nacional,
Los otros proyectos, por lo menos han tenido un documento base, es decir, los ajustes que se hicieron en el periodo del neoliberalismo se denominaron PAE, ¿no? El Programa de Ajuste Estructural. Entonces uno tenía un documento base sobre el que luego podía interpretar las leyes que se iban aplicando. Ahora no tenemos ese referente, cada ley parece que estuviera suelta. Se habla de una relación entre las leyes, por ejemplo la de inversión con la de hidrocarburos y minería, pero no hay un referente de proyecto que se pueda debatir, sino entendido como un proyecto ideológico, político, mínimamente programático. No tenemos ese referente. Por el otro lado, ninguna de estas leyes, coincido mucho con Cristian en esto, tiene un componente estructural. Todos parecen sectoriales. Podemos equivocarnos porque no tenemos el texto completo de cada una de estas leyes. Pero en el caso del 21060, que ni siquiera era ley, solo era un decreto, sí tenía, digamos, un componente estructural y ya con una previsión incluso de gobierno, es decir, este ajuste va a durar 20 años, ¿no? Y realmente fue profundo, o sea, cambió el país. En cambio, estas otras parecen un poco sectoriales y sueltas. Seguramente vamos a llegar a profundizar en algunas de estas a medida de que vayamos discutiendo. Por el momento me quedaría ahí. Hay que tomar en cuenta igual que cuando lanzó estas propuestas, el presidente puso en una condicionante, ¿no? Que luego, después de que se apruebe en la asamblea, como decía igual, después de todo lo que está paralizada, apruebe el presupuesto general, recién va a entrar estas propuestas a la asamblea. ¿Qué es una condicionante? ¿Teme que la asamblea desista luego? Y yo quisiera aprovechar algo que menciona y puntualiza bien Ronald, porque no es un tema menor, ¿ya? ¿Quién conoce a detalle y con la seriedad del caso el paquete de leyes? Seguramente hay un conjunto que lo conoce, pero es que así no se producen los grandes cambios estructurales. Yo entiendo que gran parte del fracaso, no solo de las leyes, de las iniciativas legislativas, sino de los proyectos que pueden ser buenos o probablemente no, es porque no se encara un proceso serio de socialización, de compartir el detalle. Hoy estamos en una sociedad distinta. Yo creo que aquí el tema también es que no estamos entendiendo bien en qué momento nos encontramos, y más allá de la composición y la naturaleza de las leyes, yo por eso me animaba a rescatar este elemento que me parece importante, ¿no? ¿Dónde está el detalle de las normativas? ¿En qué escenario se lo está socializado? Todo esto está muy opaco, muy borroso, o por lo menos no hay un acceso pleno a poder saber esto. Y hay un concepto que me parece que el gobierno debería tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad real de éxito que tiene el gobierno hoy después de generar tanta expectativa? Porque yo digo tanta porque creo que es demasiada. El problema que tiene Bolivia no se va a resolver, lamentablemente, yo quisiera que sea distinto, pero no se va a resolver aprobando ni 10 ni 12 leyes solamente. ¿Será parte de la solución? No lo dudo, siempre lo es. Un marco normativo ayuda. Si quieren podemos ir un poquito más allá. Nos abocaremos para hablar, por ejemplo, de las inversiones. Todos reclaman seguridad jurídica y está muy bien, pero la seguridad jurídica por sí misma no va a reactivar la economía ni va a resolver nuestros problemas. Tiene que haber otro tipo de condiciones también. Seguramente, además de la seguridad jurídica, que es imprescindible, tendrá que haber incentivos, entre otras cosas. Lo que sí quiero remarcar es que el gobierno creo que está omitiendo un proceso serio para tener éxito en la aprobación de este conjunto de normas y en otro tipo de iniciativas que están anotadas en la agenda de lo pendiente, que serán parte de la solución de este grave problema que está atravesando el país. Entonces, ¿estamos considerando que el gobierno está siendo blando? Yo diría débil en varios sentidos. Débil, ¿por qué? Porque creo que no tiene el consenso social necesario, no tiene una base social como la que debería tener para enfrentar este tipo de transformaciones.
Y el día de hoy tampoco tiene siquiera una estructura política en términos institucionales en la Asamblea. Claro. No sé qué piensas, Ronald, pero ¿será que tiene capacidad siquiera, siguiendo las reglas de la democracia, de aprobar hoy esas leyes después de haber generado tanta expectativa? Yo creo que no. Yo no coincido mucho sobre la expectativa. En realidad no había mucha expectativa. Lo que pasa es que el gobierno quiere generar la expectativa. Claro, pero llama la atención. Evidentemente la gente creo que no. Anuncia, genera un contexto de expectativa, sí. Pero la gente no tanto, ¿no? Porque ya era muy común escuchar que la gente que defendía el gobierno era justamente la que no había votado por este gobierno. Así es. Y la defendía contra los que sí habían votado por el gobierno. Paradójico, Así ¿no? que mucha expectativa, digamos, de la base popular no había sobre este gobierno. Pero sí, se fue creando esa expectativa ante el anuncio de leyes estructurales, de transformaciones profundas, de romper conceptualmente el Estado tranca, de reactivar la economía. Pero parece que tuviéramos una especie de enfermedad crónica en el país. No siempre trabajamos con un horizonte. O sea, técnicamente podemos llamarle proyecto de Estado. En Bolivia no han habido, por eso me refería a la del 52, que creo que era un único proyecto de Estado. Mínimamente debería haber un proyecto de gobierno, tampoco. Luego entonces, ¿qué está? Si parece que fuera el proyecto del partido, luego la decisión del jefe del partido, que también nos ha acostumbrado a eso, ¿no? La cultura política boliviana, es decir, no sé qué dirá el jefe, porque si cambia de opinión al día siguiente, dependiendo con qué ánimo se ha levantado, parece que cambia la tesis, ¿no? Entonces es una complicación. ¿Y eso a qué nos ha llevado? A que permanentemente estemos en procesos políticos que involucran solo campañas, es decir, acceder a cargos, sin tener un proyecto. No hay un proyecto de desarrollo departamental. No conocemos un proyecto de desarrollo municipal, claro. Solo obras estrella. Y tenemos una especie de lenguaje devaluado de lo que se entiende por responsabilidad pública. El 14 de septiembre, ¿qué regalos vamos a recibir? Nosotros no debemos esperar ningún regalo, tenemos derecho. Y son derechos emergentes de nuestro aporte a través de nuestros impuestos. Pero tenemos un lenguaje político tan devaluado, tan electoralizado, que nos distraemos de los problemas de fondo, de estos problemas estructurales de fondo. ¿Cuál es este proyecto al que nos está llevando el gobierno? ¿Qué componentes tienen estas 10 leyes que cambian algo, modifican, perfeccionan, transforman lo que hemos vivido los últimos 20 años? Yo creo que ese es el tema, digamos, de fondo de discusión. Y a mi modo de ver, por la poca información que hay, una revisión somera sobre las 10 leyes, lo que busca es reponer una especie de neoliberalismo que está vilipendiado, calumniado, en mi modo de ver, porque no era un mal sistema. Logró estabilizar la economía del país en el momento en que se lo implementó. Tuvo sus problemas de orden social, pero no conozco un solo sistema que no los tenga. Pero bueno, sus detractores aprovecharon e hicieron escarnio de esos problemas, los amplificaron, los agrandaron para luego desplazarlo. Y actualmente reponer lo que se pudo haber mejorado en esa época y decir que es neoliberalismo y es el retorno a eso puede involucrar también un costo político fuerte por la cultura política en la que nos hemos metido antineoliberal. Pero plantear posiciones también de orden social, por ejemplo, que la gobernanza se basa en negociar con dirigencia sindical, que no siempre responde a bases sociales reales, que siempre están intermediadas por mochilas de dinero, llenas de dinero. Intereses, ¿no? Entonces nos ponen la incertidumbre de que hay un aparato corporativo político que negocia con el gobierno y a eso le vamos a decir socialismo. O sea que así como calumniamos al neoliberalismo por una mala comprensión de la línea económica y política que él llevaba, también tenemos una percepción pésima de lo que es el socialismo por este tipo de prebendal corporativismo. Entonces, reponer todo eso y decir, ahora vamos a empezar a hacer un diálogo social, vamos a hablar con los dirigentes, vamos a acordar, es decir, ¿qué? Vamos a negociar otra vez ventajas, prerrogativas, privilegios. ¿Eso es el socialismo? No.
Si dejar a la gente en la pobreza, en la inseguridad, ¿eso es liberalismo? Tampoco. Si no hemos entrado a un debate profundo sobre el tema. Sin embargo, hay algunos elementos que son clave. Yo voy a hacer referencia a dos históricos y luego vemos cómo trabajaríamos con las leyes nacionales. La primera, durante la Revolución Francesa se planteó como clave la libertad contractual. Antes de eso no existía. La garantía de la libertad ciudadana, de la autonomía de la voluntad, transformó todo. Todas las posteriores transformaciones parten de eso. La segunda, recordaba Stasisek en Eslovenia, es decir, todo el modelo de Yugoslavia, de la Yugoslavia comunista, de todo el bloque oriental, en realidad la esencia de la Unión Soviética se había desbaratado con una sola propuesta, que era el dardo envenenado, decían, de un pliego petitorio de 10 puntos, la libertad de expresión. Con eso habían destruido el modelo hegemónico, digamos, partidario de la narrativa, y lo que ahora le decimos incluso, hasta en eso devaluado, el relato oficial. Entonces son dos cosas importantes. Ahora en Bolivia, ¿cuál es ese punto clave que deberíamos tocar? Seguridad jurídica de las inversiones, estabilidad social a través de un sistema público de subvención social, coparticipación con las organizaciones sindicales, una especie de oligarquía sindical a la que nos hemos acostumbrado los últimos 20 años, pero que no se inauguró en los 20 años, ¿no? Ya la tuvimos en el 52. No sé, sí, apertura a los capitales internacionales, desregulación de la economía interna, incorporación tributaria, porque Rodrigo Paz de cuando en rato se le sale. Sí, vamos a garantizar las inversiones y a los emprendedores, pero incorporándolos al universo tributario, es decir, les vamos a ayudar a que paguen después sus impuestos. Claro, sí. No sé si esa será la clave, porque es importante también. En el momento en que tú cumples tus obligaciones, luego reclamar derechos. Es algo fundamental en una sociedad. Yo recuerdo cuando era niño, y disculpen si me extiendo un poquitito en esto, en las juntas vecinales, así se llamaban antes las OTVs, si queríamos que nos pavimenten la calle o si queríamos que nos conecten el agua potable, primero tenían que estar todos completamente con la documentación en limpio, tener todo su derecho propietario asegurado, haber pagado todos sus impuestos y recién podías pedir obras. Es más, te pedían que hagas tu cordón a los lados, encementes tu acera y arregles todo. Con eso recién te habilitaban alguna obra pública. Ahora no, ahora se hace al revés. Se instalan redes eléctricas, se pavimentan calles, luego se las rajan, ¿no? Porque ni siquiera habían instalado sus casas. Es que hay otro tipo de motivaciones también. Sí, ¿no? Claro, obviamente son las motivaciones políticas, pero eso desregula esta relación entre responsabilidad y derecho. Sí. Y cuando tenemos una sociedad acostumbrada a reclamar derechos, pero sin cumplir sus obligaciones, entonces hemos tenido un gran problema de desregulación del aparato público. Y una de esas leyes es interesante, es la de seguridad nacional. ¿Tendrá que ver algo en eso? Es decir, porque la seguridad parte de dentro, no se trata de llevar tropas a las fronteras, no tenemos conflicto externo. Entonces la seguridad nacional tendría que ser interna. Claro. ¿Habrá algo de eso? O sea, ¿cuál será ese núcleo? Pero Ronald, tú planteas un tema, y entiendo, ¿no? No digo que estés equivocado, pero yo quisiera proponer también que entendamos que nada va a funcionar si no generas consenso. Es decir, yo estoy viendo prioridades, ¿no? Es decir, jerarquía, digamos, ¿no? Puedo proponer el paquete de leyes mejor posible, vamos a suponer que es esto, lo puedo mejorar. Pero si no resuelvo, por ejemplo, algo elemental que para mí está pendiente, Ron, o sea, no tienes la capacidad de haber generado un diálogo genuino que entienda que la política por naturaleza, por lo menos en su base más elemental, siempre va a tener dos visiones. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero para eso nos vamos a sentar y vamos a construir un acuerdo. Claro. El consenso te permite avanzar. Por eso yo entiendo que hoy hay una especie de parálisis. Podemos hacer el diseño más perfecto posible en el papel, pero no vamos a ir a ningún lado. Y si le sumas elementos como la opacidad, la falta de acceso, o las declaraciones de un ministro que le dice a su principal aliado, Samuel Doria Medina, que es parte del pasado, y 2 días después le dice que el pasado no es tan malo,
O sea, estamos en una actitud absolutamente errática en un tiempo donde la sensibilidad política y el cálculo te puede bajar fácilmente esto. E inclusive eso no es lo más importante para mí, ¿no? Lo que pasa es que el contexto manda, creo que extra micrófonos mencionabas alguna frase en relación a esto, ¿no? Entre otras cosas, lo malo y lo bueno queda ahí relativamente, puede ser cierto, pero la realidad siempre manda, ¿no? Y hoy la realidad es que, y aquí tengo yo algunos datos que quiero compartir con ustedes, al inicio de un gobierno es más fácil hacer algunos cambios, conforme va pasando el tiempo ya es más complicado y el tiempo es parte del contexto. Yo creo que si bien es importante hablar sobre estos temas y ojalá supiéramos un poco más, pero a mí me preocupa mucho esta capacidad y esta debilidad de generar mínimamente consenso en términos de diálogo con la sociedad y, claro, no deja de preocupar también la composición de la Asamblea para ver si esto va a ser posible. Me adhiero plenamente. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es el plan de gobierno? ¿Cuál es el plan país? No había uno para empezar desde un principio. Y Linomar, mira en qué deriva esto, ¿no? Hay una lógica en el gobierno donde los municipios tendrían que hacer sus denominados PI, ¿no? Sus planes estratégicos institucionales en base a una línea. Es obvio, más o menos lógico, pero esa línea no hay. Y tendríamos que trabajar en lo que antes era el PTDI, ahora es el Plan Autonómico Departamental, en base a una línea. Lo has dicho, no hay ninguna. Es decir, yo creo que estamos frente a un gobierno, hoy, 8 meses después, errático, sin rumbo. Eso lo improvisa. Voy a darme un tiempito para, por favor, darle la bienvenida como corresponde a Milton Machuca, analista político. Un gusto también tenerte en esta noche, Milton, y poder conversar de esto que, como ya estabas escuchando un poco en preámbulo, es sobre este nuevo paquete de leyes que ha se ha manifestado el presidente. Un gusto. Muchas gracias. Agradezco la invitación, Liriomar, y qué gusto tener en este panel también a Cristian y al doctor del Barco, que seguramente va a ser enriquecedor. Muchas gracias. Quisiéramos ya partir con tu participación. Escuchabas un poco de lo que planteaba tanto Ronald como Cristian. ¿Qué opinas al respecto? Tomando en cuenta esto que mencionaba Cristian, un gobierno que está improvisando, que tampoco tiene apoyo de las bases, y si va a tener apoyo va a ser prácticamente comprándolos, porque les va a dar ya sea bien beneficios o algo que los manifieste o los tenga tranquilos. Sí, yo quiero hablar de dos aspectos. Por ejemplo, para empezar, de la incapacidad del gobierno, porque evidentemente ya en algunos discursos públicos el presidente anunciaba este paquete de leyes, pero hasta ahora no se tiene que ser recepcionado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tampoco lo han socializado. Evidentemente son, al parecer, entre 11 y 12 proyectos o ideas de proyectos, porque no se tiene nada hasta ahora de ley. Entonces ahí demuestra que hay una cierta incapacidad del gobierno para mostrar un norte y plantear realmente estos anteproyectos de ley o proyectos de ley. Y el segundo elemento que me gustaría plantearlo es la racionalidad del Estado, ¿no? Todo depende de una racionalidad que se tenga en el Estado. Por ejemplo, hasta ahora hemos podido observar que la racionalidad del Estado es ver al Estado como una especie de tranca, por eso dice el Estado tranca, y ver al inversor como un sujeto, y ver a la movilización nacional, en el caso de algunas manifestaciones, como obstáculos. Entonces ahí está claro el norte que tiene el gobierno, en el sentido de que a quién va a beneficiar económicamente con estos posibles proyectos, porque hasta ahora no se tiene nada. ¿Y quiénes van a ser ahora, sí, la pregunta para quien me la pueda aclarar, los más beneficiados? Supuestamente vamos a tomar en cuenta que estas leyes están tomando en cuenta diferentes sectores que tiene el país, ¿no? Tenemos tal cual el caso de los emprendedores, que también lo manifestaba Ronald. La justicia, que igual, de hecho les diré, programas atrás habíamos tocado, igual está en una crisis que necesita soluciones. En caso igual de la seguridad nacional, la electricidad, la minería que hasta el día de hoy es una fuente que puede aportar muchísimo al país, pero ¿quiénes se benefician de eso? Pocos sectores. Es que, como decías, ¿no, Ronald? Hay que ver el fondo. La verdad, no sabemos exactamente, ¿no? Lo que sí yo tengo certeza es que la economía es prioridad. Pero yo quisiera compartir con ustedes, Milton, Ronald, una pregunta que me he hecho esta semana y que yo ya he tomado algún posicionamiento, pero a ver si
si sacamos algo ahí, ¿no? A ver, ¿el gobierno de Rodrigo Paz es realmente el gobierno de transición que muchos pensaban que iba a ser, o se ha vuelto un gobierno de prolongación de la crisis? ¿Qué dices, Milton? Ronald. Yo creo que es un gobierno de la prolongación de la crisis, porque en un programa anterior analizábamos que en Bolivia hay una especie de repetición de ciclos históricos, ¿no? Cada 20, 25 años se repiten los ciclos, ya sean regresivos o progresistas. En el caso del gobierno del MAS de estos 20 años, hemos visto que en los primeros años ha mostrado, digamos, cierto progresismo, pero ya en los últimos ya como que se ha distorsionado, desvirtuado, entonces ya ha pasado a un periodo de corrupción, pero aún así sigue siendo un gobierno progresista. Entonces estaríamos ingresando con Rodrigo Paz, yo creo personalmente, a un gobierno regresivo que pudiera durar entre 15, 20 a 25 años, quizá para... Porque mira, si fuera así, esto no se va a dar, es un gobierno de prolongación de la crisis, o si se va a dar no va a funcionar. Yo me adelanto un poquito. Yo esta semana he dicho que es un gobierno de prolongación de la crisis. Exacto. ¿Qué dices, Rod? Bueno, un poco comparto con Milton, ¿no? Son una especie de retornos. Ya más o menos había apuntado eso en mi anterior exposición. Es decir, se está retornando, digamos, a las bases del neoliberalismo. Y el neoliberalismo era un retorno al liberalismo. Y lo que había superado al liberalismo era el Estado social del 52. Que luego se recupera con el movimiento al socialismo, con el proceso de cambio. Tal vez vivamos una fase nueva de reactivación económica en el sentido liberal y retornemos nuevamente a un estado social, es decir, son procesos. Y don Víctor Paz creo que le puso ese plazo de los 20 años, sí. Los procesos duran 20 años. Y a propósito de Víctor Paz, ¿no? En Bolivia pasa todo y no pasa nada. Sí, eso. Ahora... sobre lo otro es si vamos a ver una transición real, es decir, yo creo que sí, porque hay un agotamiento del viejo sistema. O sea, no es solo una prolongación de la debacle del modelo, sino que todo esto también tiene su agotamiento. Y el mejor ejemplo de ese agotamiento vamos a ver en la captura de Vicente Salazar, de Machuca, ¿no? De los dirigentes, que no ha conmovido a las bases que supuestamente representaban. Así, no hay movilización, no hay amenazas. Y alguno, con la viveza criolla que nos caracteriza también, ha dicho, estamos esperando que se levante el estado de sitio. Como si realmente hubiera, ¿no? O sea, no hay un estado de excepción, hay una ley, pero que creo que nadie la ha respetado. Sí, en el trópico también han seguido haciendo bloqueos, no solo eso, han tomado la aduana de control de la coca en pleno estado de excepción, o sea que no es ese motivo. Entonces este agotamiento nos va a llevar a una reforma necesaria, pero ¿cuál es el nivel de certidumbre y de certeza que va a tener el gobierno para implementarla? Es una de las preguntas. ¿Pero esta reforma la hace Rodrigo? ¿Tiene capacidad? Estas leyes apuntan un poco a eso. O sea, y por lo que entiendo, Ronald, tú sí eres optimista y crees que estas leyes se van a aprobar. No, que no se aprueben. Es decir, si no se por ejemplo, el tema de la pequeña propiedad, cuando se la aprobó y luego se la quitó, no es que haya resuelto algo, simplemente mantuvo una crisis. Es decir, con el viejo sistema hay una activación de la agricultura y de la pequeña propiedad en comunidad, no. La otra ley podía permitir eso, no sabemos, porque no llega a implementarse. Pero no es una contradicción, porque a eso voy, es decir, esto va a prolongar. No sé, Milton. Sí, pero es un agotamiento, ¿no? Es un proceso de desgaste y de agotamiento. Sí, en algún momento tiene que cambiarse. En algún momento. Soy escéptico que lo haga. Este es el momento, es una cosa, ¿no? Ahora, exacto. Una poco la pregunta del Indomar, es decir, ¿tendrá la capacidad del gobierno de hacerlo, no? Siento que no. Claro, por ejemplo, quieren resolver la crisis de un Estado rentista y extractivista con más extractivismo, ¿no? Entonces no hay norte, yo creo, en este gobierno. Partiendo de eso, yo creo que el grado de desarrollo de un país se mide por el grado de productividad. Y Bolivia
ha perdido exportaciones en estos últimos, diremos, 12 meses o 18 meses por la caída de la exportación de gas y petróleo. Entonces, más o menos el 75 disminuye, por eso es la crisis de dólares, ¿no? Entonces, para reemplazar esas exportaciones y mejorar el PIB en Bolivia, necesitan fortalecer la base productiva y diversificar los pilares productivos. Diversificando eso, podríamos reponer el PIB y mejorar la divisa en dólares. Pero el gobierno no ha pensado en eso. Ahora plantea unas ideas de proyectos de ley que parecen, a primera vista, que pudieran ser peligrosos, por ejemplo, el de seguridad nacional, el de electricidad, el de minería, el de emprendedores también, el de inversiones creo que también hay. Por ejemplo, en el tema de seguridad nacional, ¿qué van a plantear? En el tema de electricidad, en vez de electricidad, deberían plantear un anteproyecto de ley de energía, cambio de matriz energética y demás, ¿no? Ya que los combustibles fósiles tenemos este problema en la importación y el abastecimiento, ¿no? Entonces no hay un norte en el gobierno, necesitamos que el gobierno tenga un norte. Ahora plantean una nueva ley electoral y el órgano electoral está todavía reglamentando y discutiendo algunos temas de la ley vigente, entonces ni siquiera han concluido eso y ya plantean una nueva ley electoral. Y así sucesivamente yo creo que podemos ir desmenuzando en el tema de inversiones, por ejemplo, qué es lo que está planteando o qué es lo que quieren plantear. Seguramente una apertura a capitales extranjeros en desmedro de las mayorías, ¿no? Entonces ya se ve por ahí en el de hidrocarburos, ¿qué van a plantear? ¿Mayor exploración, mayor explotación o qué es lo que pretenden con estas ideas de proyecto? Gracias. Sí, de repente el problema está no tanto en el qué, sino en el cómo. Estaba pensando en eso porque creo que independientemente del rostro de cualquier gobierno en esta situación, más o menos todos hubieran tenido que hacer algo así, ¿no? El cómo yo creo que es importante y por eso es que yo insisto que por lo menos ante la opacidad y falta de acceso a la información, yo no entiendo cómo va a poder generar una transformación. Ojo, la transformación no viene solo en la Asamblea Legislativa, lo ha planteado bien Ronald, ¿no? Técnicamente hay una normativa que prohíbe la toma de oficinas oficiales, bloqueos y demás, el estado de excepción, pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la realidad, no? Claro, será parte, pero independientemente del gobierno, yo creo que el que esté o el que hubiera estado, hoy está Rodrigo, hubiera tenido que encarar un panorama más así. El gran desafío es cómo lo haces y si tienes el poder para hacerlo, si tienes la posibilidad de hacer. Yo creo que ahí no hay una conducción real, porque como te digo, a no ser que ustedes me digan, creo que va por aquí, y se reconduce, no lo encuentro. Sí, en Bolivia hemos visto, quizá en los últimos 60 años, como dice Tony Negri, una continua interlocución entre gobierno y organizaciones sociales, indígenas, campesinas y civiles. Entonces esa continua interlocución hace que la gobernabilidad progrese en ciertos gobiernos, ¿no? El gobierno del MAS, por ejemplo, ha cooptado a todas las organizaciones, a la CIDOP, al CONAMAC, a la CESUTCB, a las Bartolinas y otras organizaciones civiles. Incluso la COP estaba cerca del gobierno, en ciertos momentos se alejaba, pero mantenía mayor cercanía. Tony Negri ve a esta continua interlocución entre organizaciones sociales y Estado como peligrosa, porque las organizaciones sociales tienden a perder cierta autonomía política, ¿no? Y ahora en el gobierno de Rodrigo vemos que hay mayor lejanía, diremos, ¿no? Para que ciertas propuestas y proyectos puedan prosperar, porque quieras o no, las organizaciones sociales, el manejo de las organizaciones sociales, civiles, indígenas, campesinas, estas de los interculturales y demás que han ido adquiriendo fuerza en los últimos años, permiten cierta apertura o que prosperen ciertos proyectos, ¿no? Claro, es básicamente un nivel de consenso, ¿no? Es que ese nivel de consenso puede ser de negociación y la negociación puede ser un negociado. Sí, aunque yo entiendo el consenso en términos más legítimos, ¿no? Esa es la idea, pero casi no sé, cuando uno en las grandes transformaciones no han venido con consensos. El consenso se da en el momento en que eliges un gobierno. Ahí votas por alguien, ese es el consenso. Ahí sí que difiero totalmente contigo. Y por ejemplo, el 2160 no se ha puesto a discutir con la central obrera. Que el consenso era de hecho, el contexto manda. O sea, ¿qué opción tenías? ¿Quién se iba a oponer a eso?
porque tenías un gobierno fuerte y legítimo. No, es que el consenso lo estás viendo como algo formal, ¿no? El consenso, por ejemplo, hoy hay menos consenso que hace 7 meses. Y por el consenso, de hecho, se logró, por ejemplo, levantar el subsidio. No es que vas a mandar a referéndum para decir hay consenso o no. O sea, lo ha hecho. Pero hay un clima de consenso, de hecho, que tienes que aprovechar y saber leer. No hay que reducir el consenso simplemente a una acción, digamos, en un marco institucional. Es que tiene que pasar por la legitimación de la autoridad. Ahí está el consenso. Claro. La segunda fase puede ser diálogo, puede ser acuerdos sectoriales que se dan. Pero cuando decimos alguna de estas leyes va a beneficiar y a qué sector, es decir, estamos dentro de la órbita de la negociación y de consensos sectoriales que no deberían darse nunca, porque el proyecto es nacional. ¿Tú crees que El gobierno debe gobernar para el país? Rodrigo No puede Paz negociar tiene... con los cooperativistas, no puede negociar con los campesinos. Claro. No voy a y eso. dar beneficios sectoriales. Eso se llama prebendal corporativismo. Claro, no, clarísimo. Antes se hacía eso a través de los partidos políticos, incluso se repartía ministerios. Hoy son las El corporaciones. proceso de cambio dijo no más partidismo, no más negociación, repartija del Estado. Pero no era repartija con los partidos políticos, sino con las organizaciones que ellos legitimaban. Sí, La sí, legitimación sí. no venía de abajo, Pero venía mira de eso. arriba. Porque si tú te oponías con un sindicato, te creaba un paralelo. ¿Eh? Entonces crea sus propias organizaciones con las que acuerda, y a eso le decimos consenso, y no era cierto. No era cierto, era un modelo prebendal corporativo que distribuía los roles de gobierno, que subordinaba a los sectores sociales a través de supuestos consensos que no eran ciertos. Ahora, en el otro sentido que lo plantea, sí, es cierto. Una sociedad totalmente desconfigurada después de un proceso electoral en el que, como decíamos, los que votaron por el actual presidente ahora están en contra, y los que no votaron por él ahora están teniendo que protegerlo, ha creado un escenario de incertidumbre donde puede ser que se le haya quitado el consenso, pero tendrá que reponer esa condición de autoridad, porque la gran mayoría de la sociedad y la opinión pública no ha pedido una nueva elección. Es que, a ver, Solo algunos dirigentes. nadie va a discutir, por lo menos en mi perspectiva, que el presidente tiene claramente un poder en términos legales, ¿no? O sea, tiene la investidura, ha ganado una elección, a mí me parece muy bien. Pero la legitimidad en una primera instancia emerge de las urnas, hasta ahí de acuerdo, pero eso es dinámico. No tienes legitimidad la misma en el inicio de tu elección que a la conclusión de tu elección, ni en el camino. La legitimidad es dinámica, si quieren podemos decir como algo vivo, ¿no? Entonces sí es cierto, la legitimidad de origen absolutamente valioso y no está en cuestión desde mi perspectiva, pero conforme va pasando tu desempeño, van pasando los meses, hoy 8, tu legitimidad no es la misma, entonces la tienes que construir. ¿Y cómo construyes básicamente? Digo básicamente, no digo totalmente, con resultados. Y si tú no le resuelves los problemas a la gente, o por lo menos no le das certeza, tu legitimidad necesariamente va bajando. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Entonces yo creo, y por eso digo, las reformas, sobre todo las reformas, tienen que hacerse en su momento oportuno, ¿no? Si no sabes leer el timing político, todo va a ser más difícil si no has aprovechado un momento determinado que te da un poco más o menos consenso, ¿no? ¿No es yo el creo que momento eso es entonces importante. ahora para esto? ¿O es un parchecito nada más para desviarnos de lo que realmente está sucediendo? Sí, yo quiero regresar a este análisis que me gusta mucho. Zabaleta Mercado decía en 1952, hay cierta centralidad proletaria. ¿A qué se debe esa centralidad proletaria? Al nacimiento de la COP y a la entrega de la mitad del gabinete ministerial a los obreros, principalmente mineros, ¿no? De Chino Kendo, vicepresidente, y la mitad de los ministerios para el sector obrero. El MNR cogobierna con el sector obrero, con la COP. Entonces, esa
centralidad proletaria que decía René Zabaleta Mercado, la COP, decía Zabaleta Mercado, se ha convertido en una especie de síntesis del sector obrero, así como el ejército se convierte en el Estado. Entonces, él hacía una comparación, pero ¿cómo llegamos a esta centralidad proletaria? Porque el sector obrero, el sindicato minero se ha convertido en un núcleo de articulación política. Y esos núcleos de articulación política, como dice Cristian, son dinámicos, son cambiantes. Del 52 al 64 era el sindicato. Del 64 en adelante aparece un nuevo núcleo de articulación política, que es el partido con Marcelo Quiroga Santa Cruz a fines del 70 inicialmente, ¿no? El partido emerge como un nuevo núcleo de articulación política, y el mismo Álvaro García Linera ha hecho un ejercicio de interpretación en el que da muerte al sindicato en potencia plebeya, ¿no? En ese trabajo él dice: el sindicato muere. ¿Por qué? Porque dejó de ser el núcleo de articulación política, seguramente por muchos temas de corrupción, ya dejó de representar, el pueblo dejó de ver al sindicato como esperanza política, el partido con Marcelo emerge como el nuevo núcleo de articulación política, que durará hasta parte del 80, ¿no? Con la democracia pactada, el partido deja de ser el núcleo de articulación política y emergen nuevos núcleos de articulación política que se convierten en la nueva esperanza para el pueblo, y estas son las organizaciones sociales. Nace la CSUCB en el 80, nace el CONAMAC, nacen la CIDOB y otras organizaciones que se convierten en los nuevos núcleos de articulación política que hacen posible la llegada de Evo Morales al gobierno. Lo mismo que el sindicato minero le brinda la posibilidad al MNR de quedarse 12 años en el gobierno. Y las organizaciones sociales que nacen en la década del 80 le permiten la llegada a Evo Morales al gobierno y le permiten mantenerse en el poder tantos años. Entonces, esos núcleos de articulación política, que Cristian lo llama la dinamicidad de la política, hacen posible que ciertos gobiernos permanezcan, ciertos proyectos de determinados gobiernos puedan prosperar, ¿no? Entonces, si no existe ese encuentro o comprensión de cuál es el núcleo de articulación política, ningún gobierno puede prosperar. Ahora, a partir del año 2019, las organizaciones sociales dejaron de ser los núcleos de articulación política. A partir del año 2019, con la caída de Evo Morales, emerge un nuevo núcleo de articulación política. Ahora la pregunta es: ¿cuál es ese núcleo de articulación política que puede hacer que ciertos gobiernos lleguen al poder y permanezcan en el poder? Eso hay que pensar. Interesante. Yo creo que nos has dejado una pregunta, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo o no? Yo creo que sí. Bueno, hay otra manera de explicar exactamente lo mismo, ¿no? Adelante. Tenemos tres estructuras en el sistema político: la de gobierno, la de gobernabilidad y la de gobernanza. La de gobierno son el presidente, los ministros, los órganos de gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? La de gobernabilidad son los acuerdos que se hacen, estas intermediaciones. Y la gobernanza es la credibilidad social que se genera a través de los medios. Hay una ruptura entre la gobernanza y hay una ruptura también en la gobernabilidad, porque no hay estos intermediadores que podían ser los sindicatos en una primera instancia, luego fueron los partidos políticos, luego los movimientos sociales. Ahora, ¿quiénes son? No hay esta intermediación. Y la gobernanza también se ha desplazado porque los medios de comunicación no han creado espacios de credibilidad por varios factores, pero a mi modo de ver uno de los más importantes es la aparición de las redes sociales y de mecanismos alternativos de comunicación, donde las nuevas generaciones se han insertado y ya están muy poco en los espacios de debate público. Están en escenarios virtuales diversos, ¿no? Juegos, moda, en cualquier cosa. Se han dispersado, entonces no hay ese acceso. Uno de los mecanismos tradicionales, aunque era denso y complejo y largo, era la educación, sí, la escuela. Y la escuela se ha ido devaluando también. Y esto yo puedo dar fe en la universidad, ¿no? Sí, las nuevas generaciones que han ingresado los últimos 5 o 6 años a la universidad, es decir, tienen serias deficiencias, incluso en el lenguaje. No leen, no escriben, no suman, no restan, ¿no? Hay muchos problemas de formación básica. Y peor todavía en la cuestión de la formación cívica. No hay un sentido de pertenencia, de adhesión a un país, ¿no? No se ha construido eso. En mi generación todavía teníamos educación cívica, aunque era deprimente.
porque te enseñaban a que respetes y quieras a un país que toda la vida te había dejado en la desgracia, ¿no? Pérdidas territoriales, corrupción, golpes de Estado, y te decía, es un país destrozado, es un país de porquería, al que debes querer mucho, ¿no? Y debes cantarle y todo. Pero hasta eso se ha perdido, ya no hay ni eso. Lo que hay son proyectos productivos, la comunidad y esas cosas que son mucho más dispersas y más abiertas, ¿no? Entonces el sentido de unidad nacional se ha perdido tanto que encuentras en el discurso sindical, por ejemplo, de la Federación Tupac Katari, una especie de debate entre su sector social y el Estado boliviano. O sea, no con el gobierno, sino con el Estado boliviano. O tienes la Nación Camba que dice, nosotros hemos hecho un pacto con el Collazul y ahora queremos romperlo. Y cosas que antes no podías escuchar, no entraba en tu cabeza y ahora sí se pueden escuchar. Entonces el sistema educativo tampoco es un intermediador. Los movimientos sociales no lo son. Los medios de comunicación tampoco. Los sindicatos tampoco. Entonces, ¿cuáles son los intermediadores? Yo creo que esa es la pregunta con la que nos has dejado. ¿Con quiénes ahora negocian? A ver, yo me animaré a enfatizar un poco. Seguir ganando, ¿no? Sí. ¿Con quiénes negociamos el consenso? Mira, pero además, es que hay que entender que las cosas cambian. Yo veo un rezago en una lectura de la realidad y no nos damos cuenta, diré mejor y de manera más frontal, el gobierno no se da cuenta que las cosas cambian, que no son iguales. Me voy a detener en lo que plantea Ronald, ¿no? Medios de comunicación. Los medios de comunicación en términos de medios masivos no son absolutamente los mismos actores hoy que hace 10 años. No tienen el mismo peso, no tienen la misma relevancia, no juegan el mismo rol. Entonces no podemos seguir con esa carta de navegación que es algo antigua para interpretar algo que hoy te está exigiendo un GPS, ¿no? Hoy, por ejemplo, la comunicación está descentralizada. Antes era un centralismo, ¿no?, que caía en 3, 4 medios absolutamente influyentes que te marcaban la agenda y que trabajaban con el gobierno de turno según al acuerdo que llegaba. Te marcaban la agenda. Hoy eso es más difícil. Eso todavía hoy ocurre, está en la intencionalidad. Todavía se lo quiere hacer, pero ya no se va a poder. Porque hoy eso está descentralizado, porque la comunicación ya no es de unos pocos a muchos, sino que es de muchos a muchos. Me estoy refiriendo a las redes sociales. Eso es incontrolable. Y cuando el gobierno no entiende esto, va a seguir comunicando a la antigua y va a seguir pensando en que tiene que llegar a un acuerdo con 2 o 3 medios grandes que no le resuelve nada hoy. Entonces el tema es muchísimo más complejo, ¿no? Y por eso yo tomo simplemente un elemento de los varios que ustedes han tomado para tratar de adherirme un poco a la gran interrogante que nos ha puesto Milton. Ahora, una pregunta en el aire. Dentro de todo este vaciamiento de la intermediación ha surgido un nuevo actor. Las iglesias evangélicas. Sí. Que creo que fueron un pilar fundamental en este proceso político. Pero también estoy seguro que no han asumido la posta de la intermediación. Creo que incluso se han arrepentido de haber actuado políticamente. Pero ¿cuál será su vigencia? Lo que antes tenía la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal, que era muy visible, Claro. ahora por debajo, con una capacidad organizativa superior a la del sindicato, las iglesias han generado un movimiento político, las iglesias evangélicas. Porque eso decía, el sindicato puede reunirse una vez al mes, pero la iglesia evangélica se reúne hasta 2, 3 veces por semana, ¿no? El culto del domingo, la lectura bíblica, la de jóvenes. ¿Y qué temas tendrán en agenda? Son más además? orgánicos, Claro. y sin agenda. Claro. ¿no? Pero sí con una capacidad orgánica y capacidad de movilización electoral que ha reemplazado al sindicato y al partido. No en todo, tal vez no es no con la fuerza que tuvo la Iglesia Católica en su momento, pero es un actor a tomar en cuenta y del que no hemos tomado muchos análisis. No he escuchado a nuestros amigos sociólogos entrar en esto, sí, que son los más afanosos, ¿no?, en darle interpretación a la diversidad. Otro aspecto fundamental es que la economía como tal, nos hemos dado cuenta que no depende, y nunca lo dependió, pero siempre hemos buscado en el discurso político pretender que así sea, no depende de cuestiones internas. Gracias. Depende mucho del flujo del mercado internacional. Habían crisis económicas internacionales que no afectaban a Bolivia, porque decían que nuestra economía era tan pequeña Claro.
que la crisis pasaba por encima, ¿no? O sea, Era muy no local. la habíamos sentido, ¿no? Era muy local, ¿no? Sí, pero ahora dependemos de esas fluctuaciones. Cuando surgió la guerra de Ucrania, en un análisis geopolítico que hacíamos en la carrera de ciencia política, veíamos que era una gran oportunidad para Bolivia, aunque suena perverso, ¿no? Porque teníamos el hierro del Mutum, que podía reemplazar a Azovstal, que era el mayor exportador de acero y de hierro, y por el otro lado también se iban a bloquear las exportaciones de trigo, y podíamos nosotros reactivar nuestra economía de la soya, ¿no? En reemplazo a eso. Se quedó ahí, en el debate de ahí, pero no vimos esa oportunidad económica en su momento. Entonces no jugamos con el mercado internacional. Los actores privados, las iniciativas personales a veces son mucho más significativas y son más dinámicas que los proyectos de gobierno, de los partidos políticos. Cochabamba ya fabricaba autos eléctricos Quantum cuando todavía no había entrado eso. O sea que ya teníamos nosotros fabricando autos eléctricos Quantum en Cochabamba hace varios años, más de 10 años creo, y recién estamos discutiendo sobre la matriz y una ley eléctrica, ¿no? Entonces, nuestros sistemas políticos no van a la par del sistema internacional. Fuera de nuestra criolla política interna de las intermediaciones, tenemos un escenario que nos marca el ritmo, que es el escenario del mercado internacional. Rodrigo Paz aquí ha cometido otro gran, no sé si acierto o desacierto, porque ayer escuchaba a Morales, un analista paceño, reclamar esto. Uno de los pilares de Rodrigo Paz, entre los que no sabemos cuáles son realmente pilares o no, porque su discurso es bien interesante, no es muy difuso. Es muy propagandístico. Sí, era abrir mercados internacionales. No sé exactamente para qué, pero mercados Era internacionales. Bolivia para el mundo, ¿no? Era Sí. para ganar la elección. Exactamente. Y no nos presenta un equipo de relacionamiento internacional consistente. Embajadores con capacidad de negociación de mercados, no tenemos eso. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a buscar mercados sin buscadores de mercados? Porque esa es la actividad de la embajada y de los consulados. Y no hay un proyecto de relacionamiento internacional claro, ¿no? Tenemos un canciller que creo que lo único que ha hecho hasta ahora es condecorarlo al mismo presidente, ¿no? Después no hemos hecho más. bochornos. Claro, o sea, justamente la crisis del Estado rentista del gobierno del MAS se debe a eso, ¿no? De que ellos estaban trabajando en este enfoque extractivista. De mercados asegurados. Sí, pero... Sin abrir otros. Exacto, pero sin industrializar y tener productos acabados. O sea, ahora Rodrigo Paz plantea más mercados para resolver la crisis extractivista que todo lo contrario, que más bien vendíamos productos en materias primas y a eso se debe la crisis. Ahora él está planteando más mercado, pero ¿qué cosa va a vender si no existe nada? O sea, no tenemos productos acabados. Sí, es bien interesante, ¿no? El discurso, se usa la palabra, la narrativa, difiere mucho de la realidad. Y aquí yo quiero rescatar un par de elementos, Lirio Mar, ¿no? Tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque yo entiendo que para lograr el poder tú tienes que tener la habilidad de generar un discurso atractivo. Yo le reconozco a Rodrigo Paz la capacidad que ha tenido de comunicar. Muy gráfico, muy metafórico. Bien, ¿no? Pero yo creo que no se puede llegar al poder con tanta demagogia. Mira el discurso y el contradiscurso, así lo plantearemos. O dos discursos nada más, y vamos a hacer referencia a los dos actores principales que llegaron a segunda vuelta. Uno te decía claramente, no voy a ir al FMI, y el otro decía, sí, yo voy a ir porque tengo todo listo, ¿no? El otro te decía, ya no va a hacer cola usted desde el 8 de noviembre. Y el otro decía, vamos a resolverlo de esta otra manera. Gana uno. La realidad te golpea, yo creo que eso es parte de la crisis. Cuando uno le miente a la gente hoy, ya no es lo mismo que cuando le mentía hace 15 o hace 20 años, por este tema de la descentralización de la comunicación. Claro. Es eso lo que hoy es parte de la consecuencia y de esta crisis que estamos describiendo, y tampoco se dice mucho. Entonces yo creo que a partir de ahora, incluso se tiene que pensar, aunque no quiero contradecirme porque yo soy de los que pienso que la normativa está bien, pero no te resuelve los problemas de la realidad en su conjunto, es parte nada más. Hay que pensar en un marco normativo más exigente para que los políticos dejen de mentirnos con tanta facilidad.
aunque al final va a ser el ciudadano el que realmente tiene que desarrollar ese pensamiento crítico, lo sé, pero es que no podemos llegar al poder tan alegremente, si me permiten el término, ¿no? Si me permites, dos temas has tocado. Aquí todo está permitido, creo. Les voy a recomendar, por favor, que ya vayamos un poquito cesando. Es muy interesante esta charla, pero el tiempo en televisión es limitado. Sí. Bueno, dos así bien puntuales que has tocado y me parecen importantes. La primera es la ley de cumplimiento de ofertas electorales. En Colombia, entiendo, un poquito en México y en la Argentina se ha aplicado. Y a eso le llamaron la judicialización de la política. Si yo para ser alcalde propongo construir una escuela y no lo hago, he incumplido mi acuerdo con el electorado. Hay una especie de incumplimiento de contrato. Entonces se puede recurrir al órgano judicial para perseguir a ese alcalde que ha incumplido, porque ha incumplido una oferta electoral por la que él ha ganado esa elección, ¿no? Nosotros aquí, como somos expertos en manipular el lenguaje, lo hemos distorsionado. Le hemos dicho judicialización de la política a la politización de la judicatura, que era diferente. Como si la llamada de teléfono al juez para cambiar la sentencia, sí. ¿no? Manipular eso. Justo. Eso no es judicialización de la política, es politización de la judicatura, que es diferente. Entonces la judicialización de la política de repente no está mal, habría que buscarla. Entiendo que hay algún proyecto, en la universidad hace más de 20 años se trabajó también una tesis sobre eso y se envió un proyecto de ley, no sé qué ha quedado. La otra tiene que ver sobre la narrativa y la verdad, y esto me hace recuerdo a un diálogo que tuvimos con el embajador de Rusia hace unos años y otro con el embajador de Suiza. Ellos dos planteaban el tema de la certeza como un fundamental para el gobierno. Primero, cuando se habla de soberanía, dice tenemos soberanía territorial, debemos tener soberanía política y en lo posible soberanía tecnológica. Es decir, cuidar nuestro territorio, proteger nuestras decisiones porque parten de la voluntad de nuestro pueblo y tener nuestra matriz económica tecnológica propia para no depender de otro. Pero la más importante, es decir, la tercera es la soberanía de datos. No manejamos información real, creemos las narrativas, creemos los discursos. Que son Y construcciones. como sabemos que no son importantes, ahora le hemos puesto un nombre mucho más devaluado, los relatos, el relato vigente, ¿no? Claro. Entonces ahí, digamos, hay una ruptura. Y el suizo planteaba también eso y decía las realidades, las certezas, no son generales, cambian. La certeza en Santa Cruz es diferente a la de Cochabamba, a la de Potosí, a la de Tarija. Estas certezas, dice, deben guiar una autogestión local. Y eso involucra responsabilidad ciudadana. A los suizos, dice, nosotros les propusimos darles 500 euros por año, o por mes creo, a cada uno sin distinción de nada, porque teníamos un superávit en nuestro ahorro. Y reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas. Lo planteamos en un referéndum y el gobierno perdió, porque la gente decía no queremos perder competitividad con Alemania, ni queremos recibir dinero sin hacer nada porque podemos malacostumbrar a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces es una responsabilidad cívica de altísimo nivel a la que nosotros no hemos llegado. Si tú le dices a un trabajador te vamos a pagar un dinero sin que trabajes tanto y te vamos a reducir la jornada laboral, si es que trabajas te acepta al toque en Bolivia, porque no estamos compitiendo con nadie. O sea que la certeza nacional es única, está distorsionada, busca la ventaja y la facilidad, no la igualdad y la responsabilidad. Y a nivel local, porque no tenemos los proyectos municipales, no podemos generar conductas concretas sobre nuestra responsabilidad local. No existe eso. Podemos hablar muchos detalles sobre este tema, yo creo que puede ser una agenda pendiente, pero claro me parece muy sí. interesante. Ya has tocado dos cosas en la herida, y aquí Milton nos ha dejado una con un huecote enorme. Es decir, ¿cuál es el intermediador ahora para generar tu propia pregunta? Sí. ¿Cómo llegamos a consensos y con quién? Increíble. Entendido que me he posicionado diciendo que para mí el consenso es importante, ¿no? Y el techo no sabemos con quién. y bueno, vamos a respetar lo que nos decías, Liromar, aunque a mí me queda la tentación de seguir hablando sobre el tema de la narrativa, el relato y la verdad en política, si es absoluta o es una construcción o hay verdades hegemónicas. Nos tendrás que volver a invitar a Liromar. Claro que sí, vamos a volver porque la charla ha sido muy amena y también ha sido muy enriquecedora, ¿no? Y también espero que nuestra audiencia que está visualizándonos desde sus casitas puedan entender desde las visiones que ustedes nos han venido a plantear cada uno de los puntos. Y es importante que también el gobierno tome en cuenta esto para su agenda, porque somos el pueblo y el pueblo es al final el que manda aquí.
Muchísimas gracias, esperamos tenerlos más adelante y tener estas charlas tan amenas. Gracias, Listo. Lilmar. Un gusto, además, Milton, Ronald, de verdad ha sido muy, muy grato compartir sus criterios. Agradecer mucho a la audiencia, ¿no? Que nos tolera. Muchas gracias. Gracias, un gusto. De esta forma entonces nos despedimos, nos encontramos en el siguiente episodio de su programa Agenda del Poder.